Era una mañana cualquiera en la Ciudad de México, donde el bullicio de la vida urbana llenaba las calles desde el amanecer. En un edificio de apartamentos de la colonia Roma, de esos que han visto pasar décadas y han acumulado historias en cada piso, trabajaba una mujer llamada Rosa. Ella era la portera del edificio, una mujer de mediana edad, con manos trabajadoras y un rostro que reflejaba años de esfuerzo constante. Su uniforme azul marino estaba siempre impecable, a pesar de que pasaba sus días limpiando escaleras, recibiendo paquetes, arreglando pequeñas averías y atendiendo las necesidades de los residentes. El edificio tenía 6 pisos y 28 apartamentos, cada uno con sus propias historias, sus propios dramas silenciosos. Rosa conocía a todos los habitantes, sabía quién salía temprano al trabajo, quién tenía problemas con su pareja, quién esperaba visitas los fines de semana. Pero había un residente que ocupaba un lugar especial en sus pensamientos, el señor Rodrigo Mendoza, un anciano de 83 años, que vivía solo en el apartamento del último piso. El señor Rodrigo había sido arquitecto en sus años de juventud, uno de esos profesionales respetados que habían diseñado edificios emblemáticos en la capital. Su apartamento estaba lleno de planos antiguos, libros de arquitectura, fotografías en blanco y negro de construcciones que él había ayudado a levantar. Las paredes mostraban diplomas y reconocimientos de una carrera brillante, pero ahora, en su vejez, vivía en una soledad que parecía llenar cada rincón de su hogar. Sus hijos se habían mudado hacía muchos años. Uno vivía en Monterrey, dirigiendo una empresa de construcción, otro en Guadalajara, trabajando en el sector inmobiliario, y su única hija residía en Los Ángeles, California, casada con un empresario estadounidense. Todos tenían vidas ocupadas, carreras exitosas, familias propias. Llamaban ocasionalmente, enviaban dinero cada mes para asegurarse de que su padre tuviera todo lo necesario, pero las visitas eran escasas, casi inexistentes. Rosa había comenzado a trabajar en el edificio 5 años atrás, cuando la situación económica de su propia familia se había vuelto desesperada. Su esposo había sufrido un accidente laboral que lo dejó incapacitado para trabajar, y sus 2 hijos todavía estaban en la escuela. El trabajo de portera no pagaba mucho, pero incluía un pequeño cuarto en la planta baja del edificio donde ella y su familia podían vivir sin pagar renta. Era suficiente para sobrevivir, aunque apenas. Desde el principio, Rosa notó algo en el señor Rodrigo que tocaba su corazón. Cada mañana él bajaba lentamente las escaleras, aferrándose al barandal con manos temblorosas para recoger su periódico de la entrada del edificio. A veces se sentaba en el pequeño banco del vestíbulo y leía allí mismo, como si no tuviera prisa por regresar a la soledad de su apartamento. Rosa lo saludaba siempre con calidez, preguntándole cómo había dormido, comentando sobre el clima, ofreciéndole un vaso de agua fresca en los días calurosos. Al principio, el señor Rodrigo respondía con cortesía pero brevedad, como acostumbrado a que nadie realmente se interesara por sus respuestas, pero con el tiempo comenzó a abrirse. Empezó a contarle sobre los edificios que había diseñado, sobre su esposa fallecida que había sido pianista, sobre sus nietos que apenas conocía porque vivían tan lejos. Rosa escuchaba con atención genuina, nunca interrumpiendo, nunca mirando su reloj con impaciencia. Para ella, estos momentos no eran una interrupción de su trabajo, eran parte de él. Entendía que el señor Rodrigo no necesitaba solo que alguien limpiara el edificio o recibiera sus paquetes. Necesitaba que alguien lo viera, que alguien reconociera que todavía existía, que su vida todavía tenía valor.
Con el paso de los meses, Rosa comenzó a hacer pequeños gestos adicionales. Cuando preparaba comida para su familia, siempre hacía un poco extra y se lo llevaba al señor Rodrigo. Sopa de fideos, arroz con pollo, tamales en ocasiones especiales. Él protestaba al principio, diciendo que no quería ser una molestia, pero Rosa insistía con firmeza maternal. «No es molestia, señor Rodrigo. Hice demasiado y se va a echar a perder. Me haría un favor aceptándolo». Era una mentira amable, porque la verdad era que Rosa conscientemente cocinaba porciones extra para él, incluso cuando su propio presupuesto estaba ajustado. Sabía que el señor Rodrigo tenía dinero, sus hijos le enviaban suficiente, pero también sabía que comer solo, día tras día, podía hacer que incluso la comida más deliciosa perdiera su sabor. La compañía, aunque fuera breve, hacía que las comidas supieran mejor. Los otros residentes del edificio trataban al señor Rodrigo con una cortesía distante. Lo saludaban en el elevador, le sostenían la puerta cuando lo veían llegar, pero nadie realmente se detenía a conversar con él. Estaban ocupados con sus propias vidas, sus trabajos exigentes, sus relaciones complicadas, sus propios problemas. No era que fueran personas crueles o indiferentes, simplemente estaban atrapados en el ritmo frenético de la vida moderna, donde detenerse a hablar con un anciano solitario parecía un lujo de tiempo que no podían permitirse. Pero Rosa se detenía. Siempre se detenía. Incluso en los días, cuando tenía una lista interminable de tareas, cuando el sistema de plomería del tercer piso estaba dando problemas, cuando llegaban entregas para 5 apartamentos diferentes al mismo tiempo, ella encontraba un momento para el señor Rodrigo. Algunos días era solo un saludo cálido y una sonrisa. Otros días, cuando tenía más tiempo, se sentaba con él en el vestíbulo y escuchaba sus historias. El señor Rodrigo le hablaba sobre la Ciudad de México de décadas atrás, cuando las calles eran menos congestionadas, cuando conocía a todos sus vecinos, cuando la vida parecía moverse a un ritmo más humano. Le mostraba fotografías antiguas de edificios que había diseñado, algunos de los cuales todavía permanecían en pie, otros que habían sido demolidos para dar paso a construcciones más modernas. Había un dolor silencioso en su voz cuando hablaba del pasado, no solo nostalgia, sino la tristeza de alguien que se siente como un vestigio de una época que ya no existe, alguien que ha sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos y ahora vive en un mundo que apenas reconoce. Una tarde, mientras Rosa limpiaba el vestíbulo, escuchó un ruido sordo proveniente del último piso. Su corazón se aceleró con preocupación inmediata. Dejó su trapeador y corrió escaleras arriba tan rápido como pudo. Cuando llegó al apartamento del señor Rodrigo, encontró la puerta entreabierta. Entró, llamándolo con voz urgente, y lo encontró en el piso de su sala, intentando levantarse, pero sin lograrlo. Se había tropezado con el borde de una alfombra y había caído. Rosa se arrodilló junto a él, revisándolo cuidadosamente para detectar cualquier lesión seria. Por fortuna, no parecía haberse roto nada, pero estaba claramente conmocionado y adolorido. Con paciencia y cuidado, Rosa lo ayudó a sentarse en su sillón favorito, le trajo un vaso de agua y llamó a su hijo mayor para informarle del incidente. La conversación con el hijo fue reveladora y desgarradora. El hombre expresó preocupación, por supuesto, pero también frustración. Dijo que le había ofrecido a su padre mudarse a una residencia de ancianos de lujo en Monterrey, donde habría personal médico disponible todo el tiempo, pero el señor Rodrigo se había negado rotundamente. Quería quedarse en su apartamento, en el edificio donde había vivido durante 30 años, rodeado de sus recuerdos. El hijo le agradeció a Rosa por cuidar de su padre y le ofreció dinero extra por su ayuda, pero Rosa lo rechazó.
No lo hago por dinero, señor. Lo hago porque su padre es una buena persona que merece compañía y cuidado. El hijo se quedó en silencio por un momento antes de responder con voz quebrada. Ojalá yo tuviera su tiempo y su corazón. Después de ese incidente, Rosa intensificó su atención hacia el señor Rodrigo. Comenzó a visitarlo 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, solo para asegurarse de que estuviera bien. Le ayudaba con tareas pequeñas que se habían vuelto difíciles para él. Cambiar focos, alcanzar objetos en estantes altos, organizar sus medicamentos en un pastillero semanal para que no se confundiera con las dosis. El señor Rodrigo protestaba al principio, insistiendo en que no quería ser una carga, pero Rosa le respondía con firmeza amable: «Usted no es una carga, señor Rodrigo. Es un privilegio poder ayudarle. Su esposa fue una mujer afortunada de haber tenido a alguien como usted, y ahora me toca a mí asegurarme de que usted esté bien cuidado». Los hijos del señor Rodrigo habían contratado una enfermera privada para que lo visitara 3 veces por semana y revisara su salud, pero incluso la enfermera notó la diferencia que Rosa hacía. En su reporte al hijo mayor, escribió: «Su padre está físicamente estable, pero emocionalmente depende mucho de la portera del edificio. Ella parece ser su única fuente constante de interacción humana significativa. Sin ella, me preocuparía seriamente por su estado mental y emocional». El hijo compartió este comentario con sus hermanos, y los 3 se sintieron atravesados por una mezcla de gratitud hacia Rosa y culpa por su propia ausencia. Los meses continuaron pasando con esta rutina establecida. Rosa seguía cumpliendo con todas sus obligaciones como portera del edificio, pero sus visitas al señor Rodrigo se habían convertido en la parte más significativa de su día. A veces se sentaban juntos en el balcón de su apartamento, que tenía una vista hermosa de la ciudad, y simplemente disfrutaban del silencio compartido. Otras veces, él le mostraba sus planos antiguos y le explicaba los desafíos de ingeniería que había enfrentado en diferentes proyectos. Rosa no entendía mucho de arquitectura, pero escuchaba con fascinación genuina, haciendo preguntas que mostraban su interés real. El señor Rodrigo comenzó a llamarla su ángel guardián, aunque siempre con una sonrisa tímida, como si le diera vergüenza ser tan sentimental. La familia de Rosa sabía cuánto significaba el señor Rodrigo para ella. Su esposo, a pesar de sus propias limitaciones físicas, nunca se quejó del tiempo que ella dedicaba al anciano. De hecho, a veces él mismo subía con dificultad las escaleras para llevarle algo al señor Rodrigo cuando Rosa estaba ocupada. Los hijos de Rosa, un muchacho de 16 años y una niña de 13, también habían desarrollado afecto por el anciano. Él les contaba historias sobre la construcción de la ciudad, les mostraba fotografías antiguas y ocasionalmente les ayudaba con su tarea de matemáticas, demostrando que su mente seguía tan aguda como siempre. Para la familia de Rosa, el señor Rodrigo se había convertido en algo así como un abuelo adoptivo, llenando un vacío en sus vidas tal como ellos llenaban el vacío en la suya. Una noche de invierno, cuando la temperatura en la ciudad había bajado considerablemente, Rosa notó que el calentador del apartamento del señor Rodrigo no estaba funcionando correctamente. Él había intentado arreglarlo por su cuenta, no queriendo molestar a nadie, pero solo había empeorado la situación. Rosa llamó inmediatamente al técnico de mantenimiento del edificio, pero éste le informó que no podría venir hasta el día siguiente. Sin dudarlo, Rosa bajó a su cuarto, tomó 2 cobijas extra que su familia tenía y se las llevó al señor Rodrigo. También preparó té caliente y se quedó con él hasta asegurarse de que estuviera lo suficientemente abrigado. El señor Rodrigo protestó diciendo que ella necesitaba descansar, que tenía su propia familia que atender,
pero Rosa simplemente le sonrió y dijo: «Mi familia está bien abrigada, y usted es parte de mi familia también. Ahora tómese este té y deje de discutir conmigo». Esa noche, mientras Rosa finalmente regresaba a su propio cuarto, su esposo la abrazó y le dijo: «Eres la mejor persona que conozco. No muchas personas harían lo que tú haces por ese señor». Rosa simplemente se encogió de hombros, cansada pero satisfecha, y respondió: «Es lo correcto. Cuando nosotros seamos viejos, espero que alguien nos trate con la misma bondad». Su esposo asintió, entendiendo que la compasión de Rosa no era solo hacia el señor Rodrigo, era una afirmación de los valores que quería transmitir a sus hijos, una declaración de que la humanidad y la dignidad importaban más que cualquier otra cosa. El tiempo siguió su curso inexorable. El señor Rodrigo cumplió 84 años, y Rosa organizó una pequeña celebración en su apartamento. Invitó a algunos de los residentes más amigables del edificio, horneó un pastel con la ayuda de su hija y decoró la sala del señor Rodrigo con globos y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños». Sus hijos llamaron por videollamada para cantar las mañanitas, y aunque el señor Rodrigo sonreía y les agradecía, Rosa podía ver la tristeza en sus ojos. Las videollamadas no eran lo mismo que los abrazos. Las promesas de visitar pronto se habían repetido tantas veces que habían perdido su significado. Pero al menos por ese día, rodeado de vecinos amables y de Rosa con su familia, el señor Rodrigo no se sintió completamente solo. Después de que los invitados se fueron, Rosa se quedó para ayudar a limpiar. El señor Rodrigo se sentó en su sillón, observándola con una expresión pensativa. Finalmente habló: «Rosa, he estado pensando mucho últimamente sobre mi vida, sobre las decisiones que he tomado, sobre lo que dejaré atrás cuando ya no esté». Rosa dejó de limpiar y se sentó frente a él, dándole toda su atención. El señor Rodrigo continuó: «Mis hijos son buenos muchachos, los amo profundamente, pero nos hemos distanciado. Entiendo que tienen sus propias vidas, no los culpo. Pero tú, sin tener ninguna obligación hacia mí, me has dado más cariño y compañía en estos últimos años que nadie más. Me has hecho sentir que mi vida todavía tiene valor, que todavía importo». Rosa sintió lágrimas formándose en sus ojos y tomó la mano del anciano entre las suyas. «Usted siempre ha importado, señor Rodrigo, y siempre importará». Esa conversación quedó grabada en la mente de Rosa, aunque no entendía completamente por qué el señor Rodrigo había querido hablar de esos temas tan profundos. Continuó con su rutina de cuidarlo, visitarlo, asegurarse de que estuviera bien. Los meses pasaron y la salud del señor Rodrigo comenzó a declinar gradualmente. No era nada dramático, solo el deterioro natural de un cuerpo que había vivido más de 8 décadas. Se cansaba más fácilmente, sus manos temblaban más, su memoria ocasionalmente fallaba, pero su espíritu permanecía fuerte, especialmente cuando Rosa estaba cerca. Una tarde de primavera, Rosa encontró al señor Rodrigo sentado en su escritorio, rodeado de papeles legales y documentos. Él la invitó a pasar y le explicó que estaba actualizando su testamento. Rosa se sintió incómoda con el tema. No quería pensar en la muerte del señor Rodrigo, pero él insistió en hablar de ello. «Es importante, Rosa. Todos debemos prepararnos. He estado pensando mucho sobre mi legado, sobre lo que realmente importa al final de una vida». Le contó que había decidido dividir su dinero entre sus hijos, como era natural y justo. Pero había algo más que quería hacer, algo que había estado considerando cuidadosamente. No le dio detalles específicos a Rosa ese día, pero había una determinación en sus ojos que ella no había visto antes. Semanas después, una mañana tranquila de mayo,
Rosa subió como siempre al apartamento del señor Rodrigo con su desayuno. Tocó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Una sensación de terror helado se apoderó de ella. Usando la llave de emergencia que él le había dado meses atrás para casos como este, Rosa abrió la puerta y entró. Encontró al señor Rodrigo en su cama, inmóvil, con una expresión de paz en su rostro. Había fallecido durante la noche, aparentemente sin dolor, en el sueño. Rosa se quedó paralizada por un momento, el desayuno cayendo de sus manos, el sonido de la bandeja estrellándose contra el piso, resonando en el silencio del apartamento. Luego, las lágrimas comenzaron a fluir sin control, y un grito de dolor brotó de lo más profundo de su ser. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y dolor. Los hijos del señor Rodrigo llegaron de sus respectivas ciudades para los arreglos del funeral. Rosa los ayudó con todo, desde contactar a la funeraria hasta notificar a los antiguos colegas del señor Rodrigo. El funeral fue bien atendido. Muchas personas de la comunidad arquitectónica vinieron a presentar sus respetos, recordando los proyectos que había dirigido décadas atrás. Pero Rosa notó algo durante toda la ceremonia. Los hijos del señor Rodrigo parecían destrozados, no solo por su muerte, sino por algo más profundo, una culpa pesada que cargaban visiblemente. Después del funeral, los tres hijos le pidieron a Rosa que se reuniera con ellos en el apartamento de su padre. También estaban presentes dos abogados de aspecto serio. Rosa se sentía confundida y un poco intimidada por toda la formalidad. Los abogados comenzaron a explicar los detalles del testamento del señor Rodrigo. Como era esperado, había dejado sumas considerables de dinero para cada uno de sus hijos, junto con inversiones y propiedades. Pero luego llegaron a una parte del testamento que dejó a todos en shock. El señor Rodrigo había dejado instrucciones muy específicas sobre el edificio. Resultó que el señor Rodrigo no solo era un residente del edificio, era su dueño. Lo había construido él mismo, hacía 30 años, uno de sus últimos proyectos antes de retirarse. Había estado recibiendo ingresos mensuales de las rentas de todos los apartamentos durante décadas. Sus hijos sabían que poseía el edificio, pero lo que no sabían era lo que había decidido hacer con él. Según el testamento, el edificio completo, con todos sus apartamentos y los ingresos que generaban, se transfería completamente a Rosa. El silencio en la habitación era absoluto. Rosa sintió que el mundo se detenía. Los hijos del señor Rodrigo la miraban sin resentimiento, sino con una mezcla de asombro y algo parecido a la vergüenza. Uno de los abogados continuó leyendo del testamento las palabras exactas que el señor Rodrigo había escrito. Dejo el edificio a Rosa Martínez porque ella me dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Me dio dignidad en mis años finales. Me dio compañía cuando estaba solo. Me hizo sentir que mi vida todavía tenía significado cuando yo había comenzado a creer que ya no importaba. Mis hijos me dieron seguridad financiera y por eso les estoy agradecido. Pero Rosa me dio humanidad. Ella merece ser recompensada por su bondad y esta es la única manera que conozco de hacerlo. El hijo mayor, Javier, se limpió las lágrimas y habló con voz quebrada. Mi padre nos dejó una carta a cada uno de nosotros. En la mía, escribió que había fallado en enseñarme la diferencia entre proveer y cuidar, entre enviar dinero y estar presente. Escribió que usted, Rosa, entendió esa diferencia sin que nadie se la enseñara. La hija, Mariana, que había viajado desde Los Ángeles, añadió sollozando, en mi carta papá escribió que yo había perseguido el sueño americano, pero había olvidado las raíces mexicanas de cuidar de la familia y la comunidad.
Escribió que usted representa todo lo que él valoraba, la bondad genuina, la compasión sin esperar recompensa. El hijo menor, Diego, apenas podía hablar a través de sus lágrimas. Mi carta decía que él había tratado de comprarnos amor con su herencia, pero que finalmente se dio cuenta de que el amor no se puede comprar, solo se puede dar, y que usted lo dio libremente, sin pedir nada a cambio. Rosa estaba temblando, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. El edificio valía millones de pesos. Los ingresos mensuales de las rentas de 28 apartamentos significaban seguridad financiera de por vida. Podría pagar la mejor atención médica para su esposo, enviar a sus hijos a la universidad, vivir sin las constantes preocupaciones económicas que la habían perseguido durante años. Pero más allá del valor monetario, entendía el significado más profundo del gesto. El señor Rodrigo le estaba diciendo que su bondad había tenido valor, que su tiempo y cariño habían importado, que una vida dedicada a cuidar de otros no era una vida desperdiciada. Los abogados explicaron todos los detalles legales. El edificio se transferiría completamente a nombre de Rosa en un plazo de 30 días, después de completar todos los trámites necesarios. Los hijos del señor Rodrigo habían aceptado completamente la decisión de su padre y no impugnarían el testamento. De hecho, expresaron su apoyo total. Javier se acercó a Rosa y tomó sus manos entre las suyas. Por favor, perdónenos. Nuestro padre murió rodeado de extraños porque nosotros, su propia sangre, no encontramos tiempo para visitarlo. Usted hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Usted le dio amor cuando nosotros solo le dábamos excusas. Este edificio es suyo porque usted se lo ganó de la manera más pura posible, siendo una buena persona. Mariana abrazó a Rosa, llorando en su hombro. Yo volaba a México 2 veces al año para vacaciones. Me quedaba en hoteles lujosos en Cancún o Los Cabos, pero no podía encontrar tiempo para venir a ver a mi propio padre, que vivía a solo 2 horas de vuelo. Gastaba miles de dólares en complejos turísticos, pero no podía gastar un día visitando al hombre que me dio la vida. Usted nos ha enseñado una lección que nunca olvidaremos. Diego añadió con voz rota: papá nos dejó dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Pero a usted le dejó este edificio porque comprendió que usted realmente lo necesita, que usted tiene una familia que mantener, que usted ha luchado toda su vida. Y más importante, porque usted demostró tener el corazón que a nosotros nos falta. En los días siguientes, la noticia de la herencia de Rosa se extendió por todo el edificio y luego por el vecindario. Los residentes del edificio tuvieron reacciones mixtas. Algunos estaban genuinamente felices por ella, habían visto cómo cuidaba al señor Rodrigo y pensaban que el gesto era hermoso y merecido. Otros se mostraron escépticos o incluso resentidos, susurrando que Rosa debía haber manipulado al anciano, que seguramente había algo turbio en toda la situación. Pero los que conocían realmente a Rosa, los que la habían visto trabajar incansablemente durante años, los que habían sido testigos de su bondad, no solo con el señor Rodrigo, sino con todos en el edificio, defendían su nombre con fiereza. Una vecina del 3er piso, la señora Gutiérrez, se enfrentó a algunos de los chismosos en el vestíbulo del edificio. Deberían avergonzarse de hablar así. Yo viví aquí durante 15 años y vi todo. Vi cómo Rosa subía cada día a ver al señor Rodrigo, cuando ninguno de nosotros nos molestábamos. Vi cómo le llevaba comida cuando ella misma apenas tenía suficiente. Vi cómo corrió escaleras arriba cuando él se cayó. Si alguien merece ese edificio, es ella. Otro vecino, el señor Torres del 4º piso, añadió:
Yo ofrecí comprarle este edificio al señor Rodrigo hace años, cuando supe que era el dueño. Le ofrecí un precio justo, pero él se negó. Ahora entiendo por qué. Él quería que fuera para alguien que realmente lo apreciara, no solo por su valor monetario, sino por lo que representa. Rosa representa exactamente eso. Los hijos del señor Rodrigo se quedaron en la Ciudad de México durante 2 semanas después del funeral, ayudando a Rosa con toda la transición legal y administrativa. Durante ese tiempo, los tres experimentaron una transformación personal profunda. Pasaban horas en el apartamento de su padre, revisando sus pertenencias, leyendo su correspondencia, descubriendo la profundidad de su soledad en los últimos años. Encontraron un diario que él había mantenido y las entradas eran desgarradoras. Entrada tras entrada describía su anhelo por sus hijos, su comprensión intelectual de que estaban ocupados, pero su dolor emocional por su ausencia, y su creciente aprecio por Rosa, y cómo ella había iluminado sus últimos años. Javier, quien era director general de una gran empresa constructora en Monterrey, tomó la decisión de reducir su carga de trabajo y pasar más tiempo con su propia familia. Papá construyó edificios toda su vida, incluyendo este, reflexionó, pero al final los edificios no lo acompañaron en su soledad. Fueron las personas las que importaron. No cometeré el mismo error. Voy a asegurarme de que mis hijos me recuerden por estar presente, no solo por proveer. Mariana, quien trabajaba en finanzas en Los Ángeles, decidió regresar a México permanentemente. Mi esposo entendió cuando le expliqué, dijo. Perseguimos el dinero y el éxito durante tanto tiempo que olvidamos qué es lo que realmente importa. Quiero criar a mis hijos en México, cerca de la familia que aún tenemos, enseñarles los valores que papá trató de enseñarnos, pero que nosotros ignoramos. Diego, el abogado corporativo, comenzó a hacer trabajo pro bono para ancianos que necesitaban asesoría legal. Papá me dejó suficiente dinero para que no tenga que trabajar cada hora de cada día. Voy a usar mi experiencia para ayudar a personas como él, para asegurarme de que otros ancianos no sean aprovechados o abandonados. La transferencia del edificio a Rosa se completó después de 30 días de trámites legales. El día que firmó los documentos finales en la oficina del notario, Rosa salió a la calle y simplemente se quedó parada frente al edificio, mirándolo con nuevos ojos. Ya no era solo el lugar donde trabajaba, era su propiedad, su legado, su responsabilidad. Sintió el peso de ello, pero también sintió algo más profundo, la validación de que una vida vivida con bondad genuina no era una vida desperdiciada. El señor Rodrigo le había dado más que seguridad financiera, le había dado la confirmación de que sus valores eran correctos, de que la compasión importaba, de que cuidar de otros sin esperar recompensa era la forma más pura de vivir. Con su nueva posición como dueña del edificio, Rosa pudo hacer cambios que había soñado durante años. Renovó el sistema de plomería que había estado dando problemas, instaló un elevador nuevo y más seguro. Contrató a 2 personas adicionales para ayudar con el mantenimiento, aliviando su propia carga de trabajo. Pero lo más importante, estableció una política de que cualquier residente anciano que viviera solo en el edificio recibiría visitas regulares de cortesía, no solo para revisar que todo estuviera bien con el apartamento, sino para proporcionar compañía humana. Nadie más en este edificio se sentirá tan solo como se sintió el señor Rodrigo, declaró en una reunión de residentes. Esa no es la clase de comunidad que quiero construir aquí. Rosa también estableció un fondo con parte de los ingresos mensuales del edificio para ayudar a residentes que enfrentaran dificultades económicas.
Si alguien perdía su trabajo o enfrentaba una emergencia médica, podían solicitar una reducción temporal de la renta sin temor a ser desalojados. El edificio debe ser un hogar, no solo un negocio, explicó. El señor Rodrigo me enseñó que las personas son más importantes que las ganancias. Los hijos del señor Rodrigo, cumpliendo su promesa de cambiar, establecieron una fundación en nombre de su padre. La Fundación Rodrigo Mendoza se dedicaba a combatir la soledad en los ancianos, proporcionando programas de visitas, actividades comunitarias y apoyo emocional. Reclutaban voluntarios jóvenes para pasar tiempo con ancianos aislados, organizaban eventos intergeneracionales donde jóvenes y ancianos podían interactuar y financiaban investigaciones sobre el impacto de la soledad en la salud de los adultos mayores. Rosa se convirtió en miembro de la junta directiva de la fundación, aportando su perspectiva práctica y su experiencia directa. En las reuniones de la fundación, a menudo compartía historias sobre el señor Rodrigo, no para glorificarlo, sino para humanizarlo, para recordarle a todos que detrás de las estadísticas sobre ancianos solitarios había personas reales, con historias reales. Personas que habían vivido vidas completas y ahora merecían terminar esas vidas con dignidad y compañía. En una conferencia pública organizada por la Fundación, Rosa dio un discurso que fue cubierto ampliamente por los medios locales. El señor Rodrigo no era un hombre extraordinario en el sentido tradicional, comenzó. No era famoso, no era millonario, su nombre no aparecía en los libros de historia. Era simplemente un buen hombre que había trabajado duro toda su vida, que había amado a su familia, que había contribuido a su comunidad a través de su trabajo como arquitecto, pero en sus últimos años se convirtió en lo que millones de ancianos se convierten, invisible, olvidado, solo. No porque su familia no lo amara, sino porque todos estamos tan atrapados en nuestras propias vidas que olvidamos detenernos y prestar atención. Continuó con emoción en su voz. Yo no hice nada extraordinario por el señor Rodrigo. Solo lo traté como un ser humano. Lo saludé cada mañana. Le pregunté cómo se sentía. Escuché sus historias. Compartí comida con él. Estas son cosas que cualquiera puede hacer, pero por alguna razón, en nuestro mundo moderno, se han vuelto raras. El mayor regalo que él me dio no fue este edificio, aunque estoy profundamente agradecida por él. El mayor regalo fue enseñarme que lo que hago importa, que los pequeños actos de bondad tienen valor, que una vida dedicada a cuidar de otros es una vida bien vivida. El discurso resonó en muchas personas. Videos del mismo se volvieron virales en redes sociales. Periodistas nacionales vinieron a entrevistar a Rosa. Universidades la invitaron a hablar con estudiantes sobre la importancia del servicio comunitario y la compasión. Pero a pesar de toda la atención, Rosa permaneció fundamentalmente sin cambios. Continuó viviendo en el mismo cuartito del edificio, aunque ahora podía permitirse mudarse a un apartamento más grande. Mi familia está cómoda aquí, explicaba. No necesitamos más espacio. Necesitamos estar contentos con lo que tenemos. Usó parte de los ingresos del edificio para finalmente dar a su esposo la cirugía que necesitaba para mejorar su movilidad. Los doctores fueron optimistas sobre su recuperación. También pudo inscribir a sus hijos en mejores escuelas y asegurar que pudieran ir a la universidad sin preocupaciones financieras. Pero les enseñó las mismas lecciones que el señor Rodrigo le había enseñado a ella, que el dinero y las posesiones eran herramientas, no fines en sí mismos, que el verdadero valor de una persona se medía en cómo trataba a otros, especialmente a aquellos que no podían ofrecer nada a cambio. Sus hijos,
que habían crecido viendo el ejemplo de su madre, internalizaron estas lecciones profundamente. Los años pasaron y el edificio bajo la administración de Rosa se transformó en algo especial. Se convirtió en un modelo de cómo la vivienda comunitaria podía ser más que solo un lugar para vivir. Podía ser una verdadera comunidad donde las personas se cuidaban mutuamente. Los residentes organizaban cenas mensuales en el área común que Rosa había renovado. Los vecinos se conocían no solo de nombre, sino verdaderamente. Sabían sobre las vidas de los demás, celebraban los éxitos juntos, se apoyaban en los momentos difíciles. Había una lista de voluntarios donde residentes más jóvenes ofrecían ayudar a los ancianos con tareas como ir de compras o citas médicas. El edificio se había convertido en el tipo de comunidad que solía existir, pero que se había vuelto rara en la vida urbana moderna. Rosa nunca olvidó al señor Rodrigo. En el vestíbulo del edificio instaló una placa conmemorativa con su fotografía y una inscripción que ella misma escribió. Arquitecto Rodrigo Mendoza, constructor de edificios y de comunidades. Nos enseñó que las estructuras más importantes que construimos no son de concreto y acero, sino de compasión y conexión humana. Su legado vive en cada acto de bondad que ocurre dentro de estas paredes. Cada año, en el aniversario de su muerte, Rosa organizaba una reunión conmemorativa en el edificio. Sus hijos siempre asistían, trayendo a sus propias familias. Compartían historias sobre su padre, no idealizándolo, sino recordándolo honestamente, sus virtudes y sus defectos, sus éxitos y sus arrepentimientos. Javier compartía en estas reuniones cómo había cambiado su vida después de la muerte de su padre. Reduje mi horario de trabajo a 40 horas por semana, algo que nunca pensé que haría. Paso las tardes con mis hijos, conozco a sus maestros, asisto a sus juegos de fútbol, ayudo con su tarea. Mi ingreso es menor, pero mi vida es infinitamente más rica. Mi padre me enseñó esta lección al morir, pero ojalá la hubiera aprendido cuando él todavía estaba vivo para ver el cambio. Mariana hablaba sobre su regreso a México y cómo había reconectado con sus raíces. Mis hijos ahora crecen rodeados de familia extendida, algo que nunca tuvieron en Los Ángeles. Conocen a sus primos, pasan tiempo con sus abuelos maternos, aprenden español con fluidez. He ganado menos dinero desde que regresé, pero he ganado algo mucho más valioso, una sensación de pertenencia, de estar donde debo estar. Diego compartía sobre su trabajo con ancianos. Cada semana dedico un día completo a casos pro bono para adultos mayores. He ayudado a docenas de ancianos a proteger sus derechos, a evitar ser estafados, a asegurar que sus deseos finales sean respetados. Cada vez que ayudo a uno de ellos, pienso en mi padre y en cómo yo no estuve ahí para él cuando me necesitaba. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar su memoria ayudando a otros. Rosa también hablaba en estas reuniones, recordándoles a todos las lecciones más amplias de la historia. El señor Rodrigo no quería que esta historia fuera solo sobre él y sobre mí. Quería que fuera un llamado de atención para todos. Quería que las familias valoraran el tiempo juntos más que el dinero. Quería que los hijos recordaran que sus padres no vivirán para siempre, que las llamadas telefónicas no reemplazan los abrazos, que las transferencias bancarias no reemplazan la presencia. Quería que todos nosotros recordáramos ver a las personas, realmente verlas, especialmente a aquellas que nuestra sociedad tiende a hacer invisibles, los ancianos, los pobres, los solitarios. La historia de Rosa y el señor Rodrigo fue eventualmente adaptada en un documental producido por la Fundación Rodrigo Mendoza. El documental
no solo contaba su historia, sino que exploraba el tema más amplio de la soledad en los ancianos, las consecuencias de salud de la aislación social y las formas en que las comunidades podían abordar este problema. Incluía entrevistas con gerontólogos, trabajadores sociales, otros ancianos que habían experimentado soledad y familias que habían aprendido a equilibrar mejor sus vidas ocupadas con el cuidado de sus seres queridos mayores. El documental ganó varios premios y fue mostrado en escuelas, universidades y centros comunitarios en todo México y más allá. Rosa se convirtió en una figura reconocida en conversaciones sobre envejecimiento y cuidado comunitario, pero nunca dejó que la fama cambiara quién era. Continuó haciendo el trabajo que siempre había hecho, cuidar del edificio y de sus residentes. Ahora tenía ayuda, por supuesto, pero todavía conocía a cada residente por nombre, todavía preguntaba sobre sus vidas, todavía estaba atenta a señales de que alguien pudiera necesitar ayuda o compañía. El edificio ahora era conocido en toda la Ciudad de México como un modelo de vivienda comunitaria, y otros dueños de edificios venían a aprender de su enfoque. Rosa compartía generosamente sus ideas y estrategias, esperando inspirar a otros a ver sus propiedades, no solo como inversiones, sino como oportunidades para construir comunidades auténticas. Cuando el hijo de Rosa cumplió 18 años y estaba por graduarse de la preparatoria, le preguntó a su madre qué lección más importante quería que él recordara. Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero que recuerdes que cada persona que encuentres en tu vida tiene una historia, tiene dignidad, merece ser vista y escuchada. No importa cuán exitoso te vuelvas, cuánto dinero ganes, cuán alto escales, nunca olvides tratar a las personas con bondad y respeto, especialmente a aquellas que no pueden ofrecerte nada a cambio. El señor Rodrigo me enseñó que los actos más pequeños de compasión pueden tener impactos que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Vive tu vida de manera que cuando seas anciano puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que trataste a las personas bien, que hiciste una diferencia positiva en el mundo. La hija de Rosa, ahora de 20 años y estudiando trabajo social, había sido profundamente influenciada por la historia del señor Rodrigo. Quiero dedicar mi vida a ayudar a personas como él, le dijo a su madre. Quiero trabajar con adultos mayores, asegurarme de que no se sientan olvidados. Me inspiraste con tu ejemplo y el señor Rodrigo me inspiró con su historia. Siento que esta es mi vocación. Rosa abrazó a su hija con orgullo y lágrimas en los ojos. El legado del señor Rodrigo se extendía ahora a la siguiente generación, inspirando a jóvenes como su hija a dedicar sus vidas al servicio de otros. Con el tiempo, Rosa comenzó a recibir propuestas de venta del edificio. Desarrolladores inmobiliarios le ofrecían sumas enormes de dinero, suficiente para retirarse en lujo para el resto de su vida. Pero Rosa rechazaba cada oferta sin siquiera considerarlas seriamente. Este edificio no está en venta, explicaba firmemente. No es solo una propiedad, es un hogar para 28 familias, es una comunidad, es el legado del señor Rodrigo. Él no me lo dejó para que lo vendiera al mejor postor. Me lo dejó para que lo cuidara, para que continuara su visión de un lugar donde las personas importan más que las ganancias. Mientras yo viva, este edificio permanecerá como un testimonio de lo que él representaba. Rosa también estableció un fideicomiso legal que aseguraba que después de su muerte el edificio se manejaría según los mismos principios que ella había establecido. Los ingresos continuarían apoyando a residentes necesitados, financiando programas comunitarios y contribuyendo a la Fundación Rodrigo Mendoza. El edificio
Nunca podría ser vendido o convertido en condominios de lujo. Permanecería como vivienda comunitaria accesible, un lugar donde personas de diferentes niveles económicos podían vivir juntas, cuidándose mutuamente. Esta era su manera de asegurar que el legado del señor Rodrigo sobreviviría no solo su propia vida, sino generaciones futuras. En el 20º aniversario de la muerte del señor Rodrigo, se organizó un evento grande en el edificio. Cientos de personas asistieron, no solo los residentes actuales, sino antiguos residentes que se habían mudado, pero que querían regresar para el evento, becarios de la fundación que habían sido inspirados por la historia, familias que habían sido ayudadas por los programas de la fundación, y muchos otros cuyas vidas habían sido tocadas de alguna manera por el legado del señor Rodrigo y Rosa. Había una exhibición de fotografías documentando la transformación del edificio a lo largo de los años, mostrando las renovaciones físicas, pero más importante, capturando momentos de conexión humana, vecinos compartiendo comidas, ancianos siendo visitados por jóvenes voluntarios, celebraciones comunitarias, actos diarios de bondad. Los nietos del señor Rodrigo, ahora adultos jóvenes, hablaron sobre cómo la historia de su abuelo había moldeado sus propias vidas y valores. Uno de ellos, que se había convertido en arquitecto como su abuelo, diseñó un complejo de vivienda para personas mayores que incorporaba espacios comunitarios y programas para combatir la soledad. Cada decisión de diseño que hago, explicó, está influenciada por la historia de mi abuelo. Me pregunto, ¿este espacio promoverá la conexión humana o el aislamiento? Estoy construyendo edificios, como él hizo, pero estoy tratando de asegurar que las personas que vivan en ellos nunca se sientan tan solas como él se sintió. Otra nieta se había convertido en geriatra, especializándose en el cuidado holístico de ancianos que consideraba no solo su salud física, sino también su bienestar emocional y social. Trato a cada uno de mis pacientes ancianos con la pregunta en mente: ¿está esta persona conectada con otros? ¿Tiene compañía significativa? ¿Se siente valorada? La medicina puede prolongar la vida, pero sin conexión humana estamos solo prolongando la soledad. Mi abuelo me enseñó eso, aunque nunca lo conocí realmente. Rosa, ahora en sus 60 años, pero todavía activa y saludable, reflexionó en el evento sobre todo lo que había sucedido desde aquella mañana, cuando encontró al señor Rodrigo sin vida en su apartamento. Cuando conocí al señor Rodrigo, yo era una portera, luchando por mantener a mi familia a flote. Él era un anciano solitario que había sido olvidado por un mundo demasiado ocupado para notarlo. Ninguno de nosotros podría haber predicho que nuestra amistad cambiaría tantas vidas. Pero eso es lo hermoso de la bondad genuina. No sabes a dónde te llevará. No sabía que mis simples actos de cuidado resultarían en todo esto, este edificio, esta comunidad, esta fundación, todas estas vidas tocadas. Pero incluso si nada de esto hubiera sucedido, incluso si el señor Rodrigo no me hubiera dejado nada en su testamento, no cambiaría nada de lo que hice. Porque el verdadero regalo no fue lo que él me dejó, fue la relación que tuvimos, las conversaciones que compartimos, saber que hice que sus últimos años fueran un poco menos solitarios. Terminó su discurso con un llamado a la acción para todos los presentes. La historia del señor Rodrigo y mía no es única. En toda ciudad, en cada vecindario, hay ancianos viviendo en soledad. Hay personas luchando que necesitan bondad. Hay oportunidades para hacer una diferencia. No necesitas ser rico para ser generoso con tu tiempo. No necesitas ser poderoso para tratar a alguien con dignidad. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser para alguien más lo que yo fui
para el señor Rodrigo, una presencia humana que les recuerde que importan. Les pido que salgan de aquí hoy no solo habiendo escuchado una historia conmovedora, sino comprometidos a crear sus propias historias de compasión y conexión. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, proyectando una luz dorada sobre el edificio que ahora representaba tanto más que solo ladrillos y mortero, Rosa se paró en el mismo balcón donde solía sentarse con el señor Rodrigo. Podía casi sentir su presencia, podía recordar sus conversaciones, sus risas, incluso sus silencios compartidos. Y en su corazón, Rosa sabía que el señor Rodrigo estaba en paz, sabiendo que su último acto de amor había creado ondas que continuarían expandiéndose mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. Su soledad había sido transformada en conexión, su dolor había sido transformado en propósito, y su muerte había dado nacimiento a un movimiento que recordaba al mundo que la compasión todavía importaba, que las personas todavía importaban, que nunca era demasiado tarde para elegir la bondad sobre la indiferencia. El legado del señor Rodrigo Mendoza y de Rosa Martínez continuaría viviendo en cada acto de bondad inspirado por su historia, en cada anciano que ya no se sentía invisible, en cada comunidad que elegía la conexión sobre el aislamiento, recordándole al mundo que al final lo único que realmente importa es cómo tratamos a las personas que cruzan nuestro camino.